Internet. ¿Están listos para una dosis de asombro? En el video de hoy, nos adentraremos en los rincones más extraños y fascinantes de nuestro planeta y más allá. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber, porque les traigo una hora de curiosidades que simplemente no creerán. Desde los desiertos abrasadores hasta los misterios insondables del océano, pasando por anomalías científicas y enigmas históricos. ¿Listos para expandir los límites de su conocimiento? Comencemos. Muchos de ustedes, al imaginar el lugar más caliente del planeta, pensarán inmediatamente en el abrasador desierto del Sahara. Pero, ¿qué me dicen del desierto de Lut, en Irán? Este lugar desafía los límites de lo imaginable. En 2005, los satélites de la NASA registraron en el desierto de Lut una temperatura simplemente aterradora, 70,7 grados Celsius. Para que se den una idea, a esa temperatura podrías freír un huevo directamente sobre la arena. Imaginen lo que le haría a un ser humano. Se dice que en el desierto de Lut no hay vida, ni siquiera bacterias. Es un páramo inhóspito, un horno implacable bajo el sol. El año es 1587. Más de 100 colonos ingleses desembarcan en la isla de Roanoke, en lo que hoy conocemos como Carolina del Norte, con la esperanza de un nuevo comienzo. Pero lo que encontraron no fue un futuro prometedor, sino un destino envuelto en sombras. Cuando los barcos de suministro regresaron a la isla 3 años después, se encontraron con un panorama escalofriante. La colonia había desaparecido por completo. No había rastro de lucha, ni señales de un éxodo apresurado. Lo único que quedaba era una palabra tallada en un árbol, Croatoan. La historia está plagada de conflictos sangrientos que se prolongaron durante años, incluso décadas. Desde las guerras mundiales hasta las cruzadas medievales, los conflictos han dejado una marca indeleble en la humanidad. Pero, ¿sabían que existe una guerra que duró apenas un suspiro? Una guerra tan breve que muchos ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Me refiero a la Guerra Anglo-Zanzibariana de 1896. Este conflicto, aunque breve, tuvo un impacto significativo en la historia de la región. El 27 de agosto de 1896, a las 9 de la mañana, Reino Unido decide poner fin al reinado del sultán de Zanzíbar, Khalid bin Bargash. La tensión había estado aumentando durante días, y la situación finalmente llegó a un punto crítico. Para las 9:38 de la mañana, apenas 38 minutos después de iniciado el ataque, el sultán se había rendido, y las fuerzas británicas habían tomado el control del palacio. La rapidez de la rendición fue sorprendente para todos. La guerra había terminado antes de que muchos se enteraran de que había comenzado. Este evento sigue siendo un recordatorio de cómo los conflictos pueden resolverse en un abrir y cerrar de ojos, dejando una huella duradera en la historia. El trasplante de cabeza humana siempre ha sido un tema relegado al terreno de la ciencia ficción. Pero en 2017, un equipo de científicos chinos logró lo impensable: trasplantar con éxito la cabeza de una rata a otro cuerpo. El procedimiento implicó conectar la médula espinal, los vasos sanguíneos y los nervios de la cabeza al nuevo cuerpo. La rata trasplantada no solo sobrevivió, sino que mostró signos de movimiento y respuesta a estímulos. Este avance científico abre las puertas a un futuro donde las lesiones de la médula espinal y enfermedades neurodegenerativas podrían ser cosa del pasado. Para la mayoría de nosotros, el mundo se presenta en una paleta de colores limitada por nuestra propia biología. Pero, ¿se imaginan un mundo donde los colores explotan con una intensidad inimaginable? Esa es la realidad para las personas con tetracromatismo, una mutación genética extremadamente rara que les permite ver hasta 100 veces más colores que una persona promedio. Mientras que nosotros percibimos alrededor de 1 millón de colores, los tetracrómatas pueden distinguir hasta 100 millones. Para ellos, el mundo es un caleidoscopio infinito de tonalidades y matices. Desde las justas medievales, donde los caballeros se enfrentaban en torneos de gran espectáculo, hasta los modernos estadios deportivos, llenos de miles de aficionados que animan a sus equipos favoritos, la humanidad siempre ha sentido una profunda fascinación por la competencia física y el espíritu deportivo. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el deporte más antiguo que aún se practica en la actualidad?
un deporte que ha resistido la prueba del tiempo. La respuesta, quizás sorprendente para muchos, es la lucha libre, una disciplina que ha perdurado a lo largo de los siglos. Evidencias arqueológicas sugieren que la lucha libre se practica desde hace más de 15.000 años, remontándose a tiempos prehistóricos. Pinturas rupestres encontradas en cuevas de Francia muestran figuras humanas en posiciones de agarre y derribo, testimonio de su antigüedad. A lo largo de los milenios, la lucha libre ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes culturas y tradiciones, manteniendo su relevancia. Pero su esencia, la lucha cuerpo a cuerpo por la supremacía física, permanece inmutable, uniendo a generaciones a través del tiempo. En lo profundo de un valle remoto en Noruega, un fenómeno inexplicable ha desconcertado a científicos y entusiastas de lo paranormal por igual: las luces de Hesdalen. Durante décadas, se han reportado extrañas esferas luminosas flotando en el cielo nocturno, desafiando cualquier explicación lógica. Estas luces, a veces blancas, a veces amarillas o rojas, aparecen y desaparecen sin previo aviso, realizando movimientos erráticos que desafían las leyes de la física. Algunos testigos afirman haberlas visto durante segundos, mientras que otros aseguran que el espectáculo se prolongó durante horas. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, el misterio de las luces de Hesdalen sigue sin resolverse. En el fascinante mundo de las matemáticas, existen ciertos números que despiertan una fascinación especial: los números perfectos. Un número perfecto es aquel que es igual a la suma de sus divisores propios, excluyendo al propio número. Por ejemplo, el número 6 es considerado un número perfecto porque la suma de sus divisores, 1, 2 y 3, es igual a 6. A lo largo de la historia, los matemáticos han logrado identificar algunos números perfectos, pero la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿existen infinitos números perfectos? A simple vista, el logo de McDonald's, con sus icónicos arcos dorados, es inconfundible y omnipresente en todo el mundo. Sobre un fondo rojo, puede parecer una elección estéticamente agradable y simple, pero hay mucho más detrás de esta decisión. Pero, ¿y si les dijera que cada detalle de este logo está cuidadosamente diseñado para manipular nuestra mente y hacernos desear sus hamburguesas? Desde los colores hasta la forma, todo tiene un propósito. El color rojo, por ejemplo, es conocido por estimular el apetito y crear una sensación de urgencia. Este color nos hace sentir hambre y nos impulsa a actuar rápidamente. No es casualidad que muchas cadenas de comida rápida lo utilicen en sus logos y decoración. Es una estrategia probada y efectiva. El amarillo, por otro lado, se asocia con la felicidad, la alegría y la infancia. Este color brillante y cálido nos hace sentir bien y nos atrae. Evocando emociones positivas en el consumidor, el amarillo nos recuerda momentos felices y nos hace más propensos a elegir McDonald's. En otras palabras, el logo de McDonald's está diseñado para grabarse en nuestra mente y hacernos salivar cada vez que lo vemos. Es una combinación perfecta de psicología y marketing. Imagínense estar navegando tranquilamente en su barquito, disfrutando del sol y la brisa marina, sin una preocupación en el mundo. El agua es cristalina y el horizonte parece infinito. Cuando de repente ven una pared de agua de 500 metros de altura que se les viene encima. Es una visión aterradora, como si el océano mismo se levantara para tragarlos. Más alta que el Empire State. Imaginen una ola tan colosal que hace que uno de los edificios más icónicos del mundo parezca un juguete a su lado. Pues eso fue lo que pasó en 1958 en Alaska. En una noche que parecía normal, la naturaleza desató su furia de una manera que nadie podría haber anticipado. Un terremoto provocó un tsunami tan descomunal que arrasó con todo a su paso. La tierra tembló con una fuerza inimaginable, y el mar respondió con una ola que parecía salida de una pesadilla. Por suerte, la zona estaba casi desierta, lo que evitó una tragedia aún mayor. Las pocas construcciones que había fueron barridas como si fueran de papel. Pero los pocos pescadores que lo vieron, vivieron para contarlo. ¡Qué miedo, papá! Imaginen el terror de ver una ola tan gigantesca acercándose, sabiendo que no hay escape posible. Es una historia que ha quedado grabada en la memoria de quienes la vivieron y en la historia de los desastres naturales. Siberia, 1908.
De repente, ¡boom! Una explosión brutal arrasa con millones de árboles en un área gigantesca. La onda expansiva se sintió a miles de kilómetros. ¿La causa? Un meteorito, dicen algunos. Pero aquí viene lo extraño. Nunca se encontró un cráter. ¿Entonces qué fue? Hay teorías para todos los gustos, desde un agujero negro hasta una nave espacial extraterrestre. ¿Ustedes qué creen? Ajá, como lo oyen. En 1812, a Estados Unidos se le ocurrió la brillante idea de invadir Canadá. Pensaron que sería pan comido, pero se llevaron la sorpresa de su vida. Los canadienses, con ayuda de los británicos y los pueblos indígenas, les dieron una buena paliza y los mandaron de regreso con la cola entre las patas. ¡Qué vergüenza! Capítulo 4. Un nuevo órgano humano. En pleno siglo XXI. ¿Creían que ya conocíamos todo sobre el cuerpo humano? Pues no. En 2018, los científicos descubrieron un nuevo órgano llamado intersticio. Es como una red de canales llenos de líquido que está por todas partes, entre los tejidos. Y lo más sorprendente es que podría ser clave para entender enfermedades como el cáncer. ¡Increíble! Capítulo 5. El pez que cambia de sexo. Como si nada. ¿Se acuerdan de Nemo, el pez payaso? Pues resulta que en la vida real, Nemo podría haber sido Nema. Y es que los peces payaso tienen la increíble capacidad de cambiar de sexo. Si la hembra dominante muere, el macho más grande se transforma en hembra y toma su lugar. La naturaleza es alucinante. Capítulo 6. Brillamos en la oscuridad, literalmente. Sí, amigos, somos como luciérnagas humanas. Aunque no lo podamos ver a simple vista, nuestro cuerpo emite una luz tenue, especialmente en la cara y el cuello. Esto se debe a reacciones químicas en nuestras células. Así que ya saben, la próxima vez que alguien les diga que brillan, es porque es verdad. Capítulo 7. El deporte más peligroso del mundo. No apto para cardíacos. Si creían que el paracaidismo era extremo, esperen a conocer el wingsuit flying. Se trata de lanzarse desde una montaña con un traje especial que parece de pájaro y planear por el cielo. Suena increíble, ¿verdad? El problema es que es extremadamente peligroso. La tasa de mortalidad es altísima. Hay que tenerlos bien puestos para practicar este deporte. Capítulo 8. Lluvia de peces en Honduras. Sí, de peces. En un pequeño pueblo de Honduras llamado Yoro ocurre un fenómeno único en el mundo: la lluvia de peces. Durante tormentas fuertes, cientos de peces caen del cielo. ¿Cómo llegan ahí? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que los arrastran tornados desde el mar, pero sigue siendo un misterio sin resolver. Capítulo 9. El problema matemático que nadie ha podido resolver, ni tú. Se llama el problema de Collatz y parece bastante simple. Pero no se dejen engañar, porque lleva más de 80 años sin resolverse. Matemáticos de todo el mundo se han devanado los sesos intentando encontrar una solución, pero hasta ahora nadie lo ha logrado. ¿Serás tú quien lo consiga? Capítulo 10. El origen secreto de los Doritos. En Disneylandia, ¿a quién no le gustan los Doritos? Esas crujientes y deliciosas tortillas de maíz que han conquistado el mundo. Pues prepárense para descubrir su origen secreto, porque la historia de los Doritos es tan sorprendente como su sabor. Resulta que fueron creados en Disneylandia en 1964. Sí, como lo oyen. En el lugar más mágico de la Tierra. Unos trabajadores de un restaurante mexicano en el parque empezaron a freír tortillas viejas para no desperdiciarlas. Lo que comenzó como una solución para evitar el desperdicio de comida, se convirtió en una deliciosa innovación. Y a la gente le encantaron. Los visitantes del parque no podían tener suficiente de estas crujientes y sabrosas tortillas fritas. Y así, sin querer queriendo, nacieron los Doritos. ¿Quién lo diría? Lo que comenzó como una simple idea en un rincón de Disneylandia, se transformó en un fenómeno mundial. Hoy en día, los Doritos son uno de los snacks más populares del planeta, disponibles en una variedad de sabores y disfrutados por millones de personas. Así que la próxima vez que disfrutes de una bolsa de Doritos, recuerda su humilde y mágico origen en Disney. Empezamos nuestro viaje con el rey del sistema solar, el astro rey, el Sol.
Aunque técnicamente no es un planeta, sería un pecado imperdonable no incluirlo en nuestra lista. Imaginen acercarse a esta bola incandescente de plasma, sintiendo cómo la temperatura aumenta exponencialmente con cada kilómetro recorrido. La radiación solar empezaría a cocinarlos desde adentro hacia afuera, mucho antes de que pudieran siquiera soñar con tocar su superficie. La temperatura en la superficie del Sol supera los 5.500 grados Celsius, suficiente para vaporizar cualquier metal conocido por el hombre. Nuestro siguiente destino nos lleva a Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Este pequeño mundo rocoso es un ejemplo extremo de lo que significa la palabra contraste. Durante el día, la temperatura en Mercurio puede alcanzar los 430 grados Celsius, suficiente para derretir el plomo. Si tuvieran la mala suerte de aterrizar en el lado diurno, serían recibidos por un calor abrasador que los convertiría en cenizas en cuestión de segundos. Pero en Mercurio, la oscuridad trae consigo un frío extremo, con temperaturas nocturnas que pueden desplomarse hasta los menos 180 grados Celsius. La muerte por congelación sería rápida, pero no antes de que la radiación solar, sin una capa protectora, empiece a descomponer sus células lentamente. Si hay un lugar en el sistema solar que puede competir con el Sol en términos de muerte horrible, ese lugar es Venus. Este planeta, a menudo llamado el gemelo malvado de la Tierra, es una trampa mortal envuelta en una atmósfera densa y tóxica. Imaginen descender a través de las nubes de ácido sulfúrico, sintiendo cómo la presión aumenta implacablemente a medida que se acercan a la superficie. La atmósfera de Venus es 92 veces más densa que la de la Tierra, equivalente a estar a 900 metros bajo el agua. Sus huesos se romperían, sus órganos internos serían aplastados y morirían por la presión mucho antes de llegar al suelo. La temperatura en la superficie de Venus ronda los 475 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. Capítulo 4. La Tierra. Un milagro en el vacío. Ah, la Tierra, nuestro hogar, nuestro pequeño oasis en la vastedad del espacio. Podemos respirar, caminar sin que la presión nos aplaste y no nos derretimos con solo salir a la calle. Claro, la Tierra tiene sus propios peligros, terremotos, huracanes, volcanes, osos polares con mal humor, la lista es larga, pero comparado con los horrores que acechan en otros planetas, la Tierra es un paraíso. Urano, el gigante helado, es el planeta más frío del sistema solar. Con temperaturas que descienden hasta los menos 224 grados Celsius, Urano es un lugar donde la muerte por congelación sería instantánea. Pero antes de que el frío los convierta en estatuas de hielo, la atmósfera de Urano, compuesta principalmente de hidrógeno, helio y metano, los asfixiaría lentamente. Si por algún milagro lograran sobrevivir al frío y la asfixia, la presión atmosférica de Urano sería suficiente para aplastarlos como a insectos. Neptuno, el último planeta de nuestro sistema solar, es un mundo azotado por vientos huracanados que hacen que los huracanes de la Tierra parezcan brisas de verano. Imaginen vientos que soplan a más de 2100 km por hora, más rápido que la velocidad del sonido. Estos vientos, combinados con la atmósfera extremadamente fría de Neptuno, los desgarrarían en pedazos mucho antes de que pudieran decir adiós. Y llegamos al final de nuestro viaje con Plutón, el antiguo noveno planeta que ahora se considera un planeta enano. Con temperaturas que rondan los menos 230 grados Celsius, Plutón es más frío que el corazón de un político corrupto. La muerte por congelación sería instantánea. El aire, compuesto principalmente de nitrógeno, metano y monóxido de carbono, es tan delgado que sus pulmones colapsarían al instante. Plutón es un recordatorio de que el espacio no perdona y de que la vida, tal como la conocemos, es un fenómeno precioso y frágil. Imagínense estar ahí, en Hiroshima, cuando de repente... ¡Boom! Una explosión nuclear. Lo peor que uno se pueda imaginar. Y ahora imagínense sobrevivir a eso, y que te vuelva a pasar. Pues eso le pasó a Tsutomu Yamaguchi, un japonés que estaba en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, el día que cayó la bomba. Increíblemente, logró sobrevivir. Pero la cosa no termina ahí, no señores.
3 días después viaja a Nagasaki y le cae la segunda bomba y también sobrevivió. Este hombre desafió todas las probabilidades. Es el único reconocido oficialmente por haber estado en ambas explosiones y vivir para contarlo. Una historia que te pone la piel de gallina. Todos hemos oído hablar del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el detonante de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que pocos saben es que el plan original falló. Imagínense, uno de los conspiradores, frustrado por no haber logrado su objetivo, se va a una cafetería a calmar los nervios. Y de repente, ¿a quién ve por la ventana? Al mismísimo archiduque. No podía creer su suerte. Salió corriendo de la cafetería, pistola en mano, y disparó. Un solo disparo que cambió el curso de la historia. ¿Quién sabe qué habría pasado si ese café se le hubiera enfriado un poco más? En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intentó usar murciélagos como bombas. Sí, como lo oyen. La idea era atarles pequeños explosivos a estos animalitos y soltarlos sobre ciudades enemigas. El plan era que los murciélagos, atraídos por la oscuridad, se escondieran en los techos de las casas y edificios. Y luego, ¡boom! Explosiones sincronizadas por todos lados. Y lo más loco es que el experimento funcionó. Demasiado bien. Durante una prueba, accidentalmente destruyeron una base militar estadounidense. Imagínense el caos. Al final, el proyecto se canceló tras el desarrollo de la bomba atómica. Pero la idea de los murciélagos explosivos sigue siendo una de las armas más extrañas jamás concebidas. Capítulo 4. Imprimiendo órganos humanos como si nada. ¿Se imaginan poder imprimir un corazón o un riñón como si fuera una hoja en la impresora? Pues esto ya es una realidad, aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción. Gracias a la bioimpresión tridimensional, los científicos pueden crear tejidos y órganos funcionales usando células humanas. Es como tener una fábrica de repuestos para el cuerpo. Aunque todavía no se usan en trasplantes, esta tecnología tiene un potencial increíble. En el futuro, podríamos decir adiós a las listas de espera para órganos y salvar miles de vidas. El futuro ya está aquí. Capítulo 5. Un tiburón que podría haber conocido a Colón. En las heladas aguas del Ártico vive un tiburón que parece sacado de la prehistoria, el tiburón de Groenlandia. Y no es para menos, porque algunos ejemplares pueden vivir más de 400 años. Es el vertebrado más longevo del planeta. Imagínense, un tiburón que nació antes de que Colón llegara a América, que presenció imperios nacer y caer, y que sigue nadando tan tranquilo en el océano. Es como una cápsula del tiempo viviente. Capítulo 6. El castillo. Diseñado para confundir enemigos. En Escocia se encuentra el castillo de Craigiebar, una fortaleza medieval con un truco bajo la manga. Su entrada principal es falsa. Los constructores, muy astutos ellos, diseñaron el castillo para confundir a los invasores. Cuando estos intentaban entrar por la puerta principal, se encontraban con un callejón sin salida, listos para ser atacados. Y por si fuera poco, las escaleras del castillo solo permitían el paso de una persona a la vez, haciendo imposible un ataque masivo. Un laberinto mortal para los enemigos. En 1969, un simple partido de fútbol entre El Salvador y Honduras desató una guerra. Sí, como lo oyen, la cosa estuvo así. Era un partido de clasificación para el Mundial, y la tensión entre ambos países estaba que cortaba. Tras la victoria de El Salvador, la cosa se descontroló. Estallaron disturbios, protestas, y en un abrir y cerrar de ojos, ambos países estaban en guerra. La llamada guerra del fútbol solo duró 100 horas, pero dejó miles de muertos y cicatrices que tardaron años en sanar. Un triste recordatorio de que el fútbol a veces puede sacar lo peor de nosotros. Abróchense los cinturones, porque esta historia les va a dejar helados. En 1954, el vuelo 513 de Santiago Airlines despegó de Alemania y desapareció sin dejar rastro. Lo increíble es que 37 años después, en 1992, el avión supuestamente reapareció en Brasil. Y aquí viene lo más escalofriante. Aterrizó solo,
con todos los pasajeros a bordo, pero convertidos en esqueletos. Aunque muchos creen que es una leyenda urbana, la historia del vuelo 513 sigue siendo un misterio sin resolver que nos recuerda que, a veces, la realidad supera la ficción. Si son unos genios de las matemáticas, presten atención. Existen 7 problemas matemáticos sin resolver conocidos como los problemas del milenio. Y aquí viene lo mejor. Si resuelven uno de ellos, se ganan $1 millón. Así como lo oyen, $1 millón por usar la cabeza. Uno de los más famosos es la hipótesis de Riemann, que trata sobre la distribución de los números primos. Resolverlo no solo les haría millonarios, sino que también revolucionaría campos como la seguridad informática. A pensar se ha dicho. Hoy en día, Samsung es sinónimo de tecnología de punta. Teléfonos inteligentes, televisores, electrodomésticos. Lo tienen todo. Pero lo que pocos saben es que esta empresa multinacional tuvo unos inicios bastante humildes. Corría el año 1938 y Samsung daba sus primeros pasos vendiendo pescado seco y papel higiénico. Sí, como lo oyen. ¿Quién diría que esa pequeña empresa terminaría convirtiéndose en un gigante de la tecnología? Imagínense esto. Un día estás en tu casa, en tu ciudad, con tu gente, y al siguiente, desapareces. Eso fue lo que pasó en Armero, Colombia, en 1985. Un volcán llamado Nevado del Ruiz decidió despertar de su siesta, y no de buenas. Provocó una avalancha de lodo y piedras más épica que cualquier película de desastres. Lo peor de todo es que los científicos ya habían avisado del peligro, pero las autoridades no hicieron mucho caso. Más de 23.000 personas perdieron la vida en cuestión de horas. Una tragedia que nos recuerda lo impredecible que puede ser la naturaleza. Hoy en día, Armero es una ciudad fantasma, un recordatorio silencioso del poder devastador de la naturaleza. Es un lugar que nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar a la ciencia y tomar medidas preventivas. ¿Se imaginan a Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, perdiendo una batalla contra conejos? Pues créanlo, porque sucedió. Resulta que Napoleón organizó una cacería de conejos para impresionar a sus generales. Liberaron cientos de conejos, esperando una cacería fácil. Pero los conejos tenían otros planes. En lugar de correr como presas asustadas, los conejos se lanzaron en un ataque masivo hacia Napoleón y sus hombres. ¿La razón? Los conejos eran domésticos, estaban acostumbrados a los humanos y pensaron que les traían comida. Imaginen la escena. Napoleón, el gran conquistador, huyendo de una horda de conejos hambrientos. Una derrota épica que demuestra que, a veces, la realidad supera la ficción. ¿Pensaban que las guerras siempre duraban años? Pues no. La guerra más corta de la historia duró menos que un capítulo de su serie favorita. En 1896, Reino Unido y Zanzíbar se enfrentaron en una batalla épica, que duró exactamente 38 minutos. Todo comenzó por un problema de sucesión al trono de Zanzíbar, que no le gustó nada a los británicos. Así que, ¿qué hicieron? Bombardear el palacio, por supuesto. En menos de una hora, el nuevo sultán se rindió. Una guerra tan rápida que parece un chiste, pero que nos recuerda que la historia está llena de sorpresas. A veces, la línea entre la comedia y la tragedia es muy delgada, ¿no creen? Capítulo 5. En las profundidades del Ártico, vive una criatura que parece sacada de un libro de mitología, el tiburón de Groenlandia. Este tiburón no solo es enorme, sino que también es increíblemente longevo. Algunos ejemplares han vivido más de 500 años. Sí, escucharon bien. Este tiburón podría haber nadado con los piratas, haber visto el descubrimiento de América y seguir vivo hoy. Además de su increíble longevidad, el tiburón de Groenlandia tiene otra característica peculiar. Su carne es tóxica para los humanos. Un animal misterioso, ancestral y un poco peligroso. Sin duda una de las criaturas más fascinantes del planeta. Capítulo 6. Prepárense para una dosis de terror medieval. En la Edad Media la gente creía firmemente en la existencia de zombies. Bueno, no los zombies como los conocemos hoy, pero sí creían que los muertos podían levantarse de sus tumbas. De hecho,
Se han encontrado esqueletos en cementerios medievales con piedras en la boca o clavos en el cuerpo. La gente creía que estas medidas extremas evitarían que los muertos regresaran del más allá. ¿Locura colectiva o una pizca de verdad en las leyendas? Nunca lo sabremos con certeza, pero la sola idea nos pone los pelos de punta. Si eres un fanático del fútbol, prepárate para alucinar. En 2016, en Inglaterra, se jugó el partido de fútbol más largo de la historia. ¿Cuánto duró? Nada más y nada menos que 36 horas. Sí, escucharon bien. 36 horas de patadas, goles y cansancio extremo. 2 equipos jugaron sin parar para recaudar fondos para caridad. Al final, se marcaron más de 1000 goles. Una muestra increíble de resistencia física y pasión por el deporte rey. Eso sí que es amor al fútbol. Capítulo 9. El enigma matemático que tardó 300 años en resolverse. Prepárense para una historia de perseverancia y genialidad matemática. El último teorema de Fermat fue un problema matemático que mantuvo a los mejores matemáticos del mundo ocupados durante más de 300 años. Pierre de Fermat, un matemático del siglo XVII, planteó el teorema y afirmó tener la solución, pero nunca la escribió. Durante siglos, los matemáticos se rompieron la cabeza tratando de resolverlo, hasta que en 1994, Andrew Wiles lo logró. Su demostración fue tan compleja que solo un puñado de personas en el mundo la entendieron completamente. Una historia que nos recuerda que la paciencia, la dedicación y un poco de genialidad pueden resolver hasta los problemas más difíciles. Capítulo 10. De papel higiénico a gigante tecnológico. La historia de Samsung. ¿Quién diría que una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo comenzó vendiendo papel higiénico? Pues sí, Samsung, la marca de tus teléfonos, televisores y electrodomésticos, tuvo un comienzo humilde en 1938. En aquel entonces, Samsung se dedicaba a la venta de alimentos y productos básicos, incluyendo papel higiénico y fideos. Con el tiempo, la empresa fue expandiéndose a otros sectores, hasta convertirse en el gigante tecnológico que es hoy. Una historia de éxito empresarial que nos enseña que con trabajo duro, visión y un poco de suerte, todo es posible. Imagínate esto, estás en medio de la nada, en el Ártico canadiense, y te encuentras con un pueblo completamente desierto. Las casas están intactas, hay comida en las mesas, pero no hay ni una sola alma. Esto fue lo que sucedió en 1930 en Angikuni, un pequeño pueblo inuit que desapareció sin dejar rastro. Un cazador que pasaba por la zona encontró el pueblo completamente vacío. Los perros de trineo estaban muertos de hambre, lo que indicaba que algo terrible había sucedido. Se han planteado muchas teorías, desde abducciones extraterrestres hasta eventos paranormales, pero ninguna ha podido explicar satisfactoriamente la desaparición de los habitantes de Angikuni. La historia se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio de que hay misterios en este mundo que quizás nunca lleguemos a comprender. A veces, un solo evento puede tener consecuencias devastadoras. Este fue el caso del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. En 1914, mientras visitaba Sarajevo con su esposa, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip les disparó, matándolos a ambos. Este acto desencadenó una reacción en cadena que llevó al mundo a la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, declaró la guerra a Serbia, lo que provocó que Rusia movilizara sus tropas en defensa de los serbios. En cuestión de semanas, las principales potencias europeas se vieron arrastradas a un conflicto que duraría 4 años y se cobraría la vida de millones de personas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando nos recuerda que incluso los eventos más pequeños pueden tener consecuencias impredecibles y cambiar el mundo para siempre. ¿Te imaginas una guerra que dura más de 3 siglos? No es ciencia ficción, sino historia real. La Guerra de los 335 años enfrentó a los Países Bajos e Inglaterra, o mejor dicho, a una pequeña isla británica llamada Scilly. Todo comenzó en 1651, durante la Guerra Civil Inglesa. Los holandeses, aliados del Parlamento inglés, declararon la guerra a las Islas Sorlingas, leales al bando realista. Sin embargo,
La guerra terminó pronto en Inglaterra, pero nadie se acordó de firmar la paz con las Islas Sorlingas. Durante 335 años, no hubo batallas, ni muertos, ni siquiera un solo disparo. En 1986, un historiador descubrió el Tratado de Paz nunca firmado y alertó a las autoridades holandesas. Finalmente, los Países Bajos y las Islas Sorlingas firmaron la paz. Prepárate para alucinar, porque lo que te voy a contar parece sacado de una película de ciencia ficción. En 2020, un equipo de científicos logró crear un estado de la materia completamente nuevo, el líquido cuántico de spin. ¿Y qué tiene de especial este líquido? Pues que sus electrones pueden existir en dos dimensiones al mismo tiempo. Sí, has oído bien, en dos dimensiones a la vez. Es como si estuvieran en dos lugares a la vez, desafiando las leyes de la física clásica. Este descubrimiento podría revolucionar la tecnología cuántica y cambiar nuestra forma de entender la realidad. Imagina las posibilidades: ordenadores mucho más rápidos, nuevos materiales con propiedades increíbles. Las profundidades del océano son un lugar misterioso y lleno de criaturas extrañas, pero ninguna es tan rara como el Macropina microstoma, un pez con una cabeza transparente. Este pez, descubierto en 1939, tiene una cabeza en forma de cúpula llena de fluido transparente. Sus ojos, que parecen dos esferas verdes, están dentro de su cráneo y pueden rotar para mirar hacia arriba, hacia adelante o hacia atrás. El Macropina microstoma utiliza su increíble visión para cazar presas en las profundidades marinas, donde la luz es escasa. Este pez es una prueba más de que el océano esconde secretos increíbles y que aún nos queda mucho por descubrir sobre las formas de vida que habitan nuestro planeta. En la época medieval, los castillos no eran solo residencias, sino también fortalezas diseñadas para resistir asedios. Y algunos castillos llevaron la defensa al extremo, incorporando trampas mortales para mantener alejados a los invasores. Un ejemplo impresionante es el castillo de Eltz, en Alemania. Este castillo medieval, encaramado en un acantilado, parece sacado de un cuento de hadas. Pero no te dejes engañar por su apariencia romántica, porque Eltz esconde un lado oscuro. El castillo está plagado de trampas mortales, escalones falsos que se abren al vacío, agujeros en el techo desde donde se vertía aceite hirviendo, pasadizos secretos que conducían a habitaciones sin salida. Los constructores del castillo no escatimaron en ingenio para proteger a sus habitantes de los enemigos. Si te gusta el baloncesto, prepárate para flipar con esto. En 1983 se jugó un partido universitario que terminó con un marcador de 258-0. Sí, has oído bien, 258-0. El equipo perdedor, Dallas City High School, no logró anotar ni un solo punto en todo el partido. Sus oponentes, los Lobos de North Texas State, simplemente no tuvieron piedad. Este partido estableció un récord mundial de la mayor diferencia de puntos en un partido de baloncesto. Un récord que se mantiene hasta el día de hoy. Es difícil imaginar la frustración de los jugadores de Dallas City High School, pero al menos pueden decir que formaron parte de un evento histórico. En 1936 se descubrió en Irak un objeto que dejó perplejos a los arqueólogos, un recipiente de arcilla de 2000 años de antigüedad que parecía una batería primitiva. Conocido como la batería de Bagdad, este objeto contenía una varilla de hierro rodeada por un cilindro de cobre. Los expertos creen que, al llenarlo con un líquido ácido como el vinagre o el jugo de limón, podría haber generado una pequeña corriente eléctrica. ¿Es posible que los antiguos ya conocieran la electricidad hace miles de años? La batería de Bagdad es un enigma que sigue sin resolverse. Sea cual sea su propósito, la batería de Bagdad nos recuerda que el pasado está lleno de misterios y que aún nos queda mucho por aprender sobre las tecnologías de nuestros antepasados. Las matemáticas son una ciencia exacta, pero incluso en este campo hay misterios que desafían a las mentes más brillantes. Uno de ellos es la conjetura de Collatz, un problema aparentemente simple que lleva décadas sin resolverse. La conjetura se basa en una secuencia numérica que funciona así: si el número es par, se divide entre 2, si es impar, se multiplica por 3 y se suma 1.
Lo curioso es que, independientemente del número inicial, la secuencia siempre parece terminar en el número 1. La conjetura de Collatz es un recordatorio de que hay límites para nuestro conocimiento y que aún existen enigmas matemáticos que esperan ser descifrados. Hoy en día, Nokia es sinónimo de teléfonos móviles, pero lo que quizás no sepas es que la historia de esta empresa finlandesa comenzó muy lejos del mundo de la tecnología. En el siglo XIX, Nokia era una simple fábrica de pulpa de madera a orillas del río Nokianvirta. Con el tiempo, la empresa se expandió a otros sectores, como la producción de caucho y neumáticos. Fue solo en la década de 1960 cuando Nokia comenzó a interesarse por la electrónica y las telecomunicaciones. La historia de Nokia es un ejemplo de cómo una empresa puede reinventarse a sí misma y adaptarse a los cambios del mercado. Hermanos, imaginad por un momento un mundo al revés. Un mundo donde no son los hombres los que tienen varias esposas, sino las mujeres las que tienen varios maridos. Suena a locura, ¿verdad? Pues en el Himalaya, concretamente en ciertas comunidades tibetanas de Nepal, esto es una realidad. La poliandria, como se conoce a esta práctica, surge por una cuestión puramente práctica. La tierra es escasa, y para evitar dividir la herencia entre muchos hijos, los hermanos se casan con la misma mujer. Imaginaos la situación: una familia, una casa, una parcela de tierra, y varios maridos para compartirlo todo. El hermano mayor suele tener más autoridad en la familia, y la mujer establece un sistema de turnos para compartir su vida íntima con cada uno de sus maridos. Cada cultura tiene sus propias tradiciones, y en el fondo, lo importante es que la gente sea feliz, ¿no? El ejército francés, ese gigante militar que ha librado miles de batallas a lo largo de la historia, también tiene sus momentos, digamos, peculiares. Y uno de ellos ocurrió en 1808, en plena Guerra de la Independencia Española. Imaginaos la escena: Valencia, una ciudad española sitiada por las tropas napoleónicas. Dentro de las murallas una guarnición francesa resiste como puede, pero se están quedando sin munición. La situación es crítica. ¿Qué hacer? Pues un general francés, con más ingenio que recursos, decide utilizar lo único que les sobra: naranjas. Sí, habéis oído bien, naranjas. Los soldados franceses, desesperados, comenzaron a lanzar naranjas a los soldados españoles que los asediaban. La batalla, que pasó a la historia como la Batalla de las Naranjas, terminó con la rendición de los franceses. Y todo por culpa de unas naranjas. La Revolución Francesa, ese torbellino de cambios que sacudió los cimientos de Europa, también tuvo un impacto brutal en la religión. Durante un tiempo, la fe fue prácticamente prohibida, y muchos templos fueron cerrados, abandonados o directamente destruidos. Pero la Catedral de Notre Dame, uno de los símbolos más emblemáticos de París, sufrió un destino aún más peculiar. Fue convertida en un templo de la razón. Imaginaos, las vidrieras que antes representaban escenas bíblicas, ahora cubiertas con lemas revolucionarios. El altar, donde se celebraban misas, transformado en un escenario para rendir culto a la diosa razón. Afortunadamente, esta etapa duró poco, y Notre Dame recuperó su función religiosa. Vivimos en un mundo globalizado, interconectado, donde la hora es la misma para todos, o casi. Pero hubo un tiempo en que cada país, cada ciudad, incluso cada pueblo, tenía su propia hora. Hasta que en 1884, en la Conferencia Internacional del Meridiano, el mundo decidió poner orden y adoptar un sistema horario unificado, el tiempo medio de Greenwich, o GMT. El cambio fue brutal. Algunos países tuvieron que adelantar sus relojes varias horas, otros retrasarlos. Fue un auténtico shock para la sociedad de la época, pero también un paso de gigante hacia la globalización y la unificación mundial. El universo es un lugar vasto, misterioso, lleno de secretos por descubrir. Y uno de esos secretos, que durante un tiempo tuvo a los científicos con la mosca detrás de la oreja, fue el púlsar PSR B1919+21. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran a velocidades increíbles, emitiendo pulsos de radiación electromagnética. Pero este púlsar en particular emitía señales tan regulares, tan rítmicas,
que algunos astrónomos pensaron que se trataba de mensajes enviados por una civilización extraterrestre. Tras un análisis más exhaustivo, se descubrió que las señales del púlsar PSR B1919+21 eran un fenómeno natural, aunque no por ello menos fascinante. El sueño de contactar con extraterrestres seguía vivo, pero la estrella que gritaba mensajes al espacio resultó ser, bueno, solo una estrella. En la Edad Media, los castillos no eran solo residencias fortificadas, eran auténticas máquinas de guerra. Y algunos, como el castillo de Eltz en Alemania, llevaban la defensa a un nivel completamente nuevo. Imaginad muros imponentes, fosos profundos, puentes levadizos. Hasta aquí, todo normal. Pero lo que hacía realmente especial al castillo de Eltz era su sistema de trampas mortales. Pasadizos secretos que conducían a precipicios, pozos ocultos con estacas afiladas, trampillas que se abrían bajo los pies de los invasores. Cada paso en falso podía ser el último. El castillo de Eltz era un laberinto de horror medieval, una fortaleza inexpugnable donde cada detalle estaba pensado para defenderse de los ataques. A todos nos gusta un buen partido de fútbol, ¿verdad? La emoción, la tensión, los goles. Pero, ¿os imagináis jugar un partido durante 3 días seguidos? Pues eso es lo que hicieron un grupo de valientes, o locos, según se mire, en Inglaterra en 2015. Se trataba de un partido benéfico con un objetivo claro: romper el récord del partido de fútbol más largo de la historia. Jugaron durante 105 horas seguidas, con descansos mínimos para comer, dormir un poco y, bueno, ya os imagináis. El resultado final fue casi tan épico como el propio partido: 872-717. No sé quiénes estarían más cansados, si los jugadores, los árbitros o los pobres espectadores. Pero una cosa está clara: estos tipos se merecen un monumento al aguante futbolístico. Los pulpos son criaturas fascinantes. Su inteligencia, su capacidad de camuflaje, sus tentáculos, son como alienígenas viviendo en nuestros océanos. Pero lo que mucha gente no sabe es que algunos pulpos son aún más inteligentes de lo que pensamos. De hecho, son capaces de utilizar herramientas, algo que se consideraba exclusivo de los primates. El pulpo coco, por ejemplo, es un auténtico maestro del bricolaje marino. Recoge cáscaras de coco vacías y las utiliza como refugios móviles, protegiéndose de los depredadores. Es una prueba irrefutable de que la inteligencia animal no conoce límites. La física cuántica es uno de los campos más complejos y fascinantes de la ciencia. Sus leyes desafían la lógica, el sentido común y hasta la propia realidad. Pero ¿sabéis qué es lo más curioso de todo? Que la teoría cuántica, esa revolución científica que cambió nuestra forma de entender el universo, nació de un problema con bombillas. Max Planck, el padre de la teoría cuántica, estaba investigando por qué las bombillas incandescentes se quemaban tan rápido. Al analizar la luz y la energía, Planck llegó a una conclusión revolucionaria. La energía no se emite de forma continua, sino en pequeños paquetes discretos, a los que llamó cuantos. Aviones invisibles al radar, tecnología furtiva, proyectos ultrasecretos, parecen cosas de películas de espías, ¿verdad? Pues la realidad, como siempre, supera a la ficción. En los años 90, la compañía Boeing desarrolló en secreto un avión experimental llamado Bird of Prey, ave de presa. Su diseño futurista, con formas angulosas y materiales especiales, lo hacía prácticamente invisible a los radares. Imaginaos un avión fantasma, capaz de volar sin ser detectado. Era el sueño de cualquier ejército, una herramienta de espionaje y combate sin precedentes. Sin embargo, el Bird of Prey nunca llegó a utilizarse en combate. El Bird of Prey se convirtió así en una leyenda, un recordatorio de que la tecnología militar a veces parece sacada de una película de ciencia ficción. A ver, imagínense esto. Están en una isla rodeados de montañas gigantes y necesitan hablar con alguien que está a kilómetros de distancia. ¿Cómo le hacen? Pues silbando. Les presento el silbo gomero, un idioma que no necesita palabras, solo silbidos. Sí, así como lo oyen, en la isla de La Gomera, en España, la gente se comunica a través de los barrancos con silbidos que pueden escucharse hasta a 5 kilómetros. Es como tener un walkie-talkie humano, una cosa increíble.
¿Creen que lo han visto todo? Pues prepárense para esto. La historia que están a punto de escuchar parece sacada de una película de ciencia ficción, pero les aseguro que es completamente real. En 1932, Brasil le declaró la guerra a las aves. Sí, a las aves. No es una broma ni una exageración. Este evento histórico es conocido como la Guerra de los Ñandúes. Resulta que miles de ñandúes gigantes, como avestruces pero más chiquitos, invadieron las tierras de cultivo y se pusieron a comerse todo. Estos pájaros, que pueden llegar a medir hasta 1.5 metros de altura, se convirtieron en una verdadera plaga para los agricultores. Imagínense el caos. Los agricultores estaban desesperados. Sus cosechas, que eran su sustento, estaban siendo devoradas por estas aves insaciables. No sabían qué hacer para detener la invasión. El ejército brasileño entró en acción con sus tanques y sus armas, pero las aves eran demasiado rápidas y ágiles. Fue una batalla épica. Los soldados se encontraron en una lucha sin cuartel contra estos veloces y astutos ñandúes. Al final, tuvieron que rendirse y construir cercas más altas para detener la invasión. Las cercas fueron la única solución efectiva para proteger las cosechas de los agricultores. ¿Quién diría que las aves podían ser tan guerreras, no? Esta historia nos recuerda que la naturaleza siempre puede sorprendernos, y que a veces, los enemigos más inesperados pueden ser los más difíciles de vencer. Cambiando de tema, vámonos a la India, un país lleno de colores, sabores y vacas sagradas. Sí, amigos, en el hinduismo, la vaca es un animal sagrado y está prohibido hacerles daño. De hecho, en muchas partes de la India, las vacas andan sueltas por las calles como si nada, y la gente las trata con mucho respeto. Hasta tienen hospitales especiales para vacas. Ahí les dan comida, las cuidan si están enfermas y hasta les celebran cumpleaños. Eso sí que es amor por los animales. Ahora, agárrense porque esta historia les va a poner la piel de gallina. Es una de esas historias que parecen sacadas de una película de suspenso, pero que, increíblemente, sucedió en la vida real. El 26 de septiembre de 1983, el mundo estuvo a punto de desaparecer por culpa de un error. Sí, un simple error técnico que casi nos lleva al borde de una catástrofe nuclear. Resulta que un radar soviético detectó un supuesto ataque con misiles desde Estados Unidos. Imagínense la alarma y el pánico que esto debió causar en plena Guerra Fría. Imagínense la tensión, la Guerra Fría en su máximo esplendor. Los líderes de ambos países estaban en constante alerta, listos para reaccionar ante cualquier amenaza. Por suerte, un oficial soviético llamado Stanislav Petrov mantuvo la cabeza fría y se dio cuenta de que era una falsa alarma. Menos mal. Petrov, con su increíble capacidad de análisis y su valentía, decidió no informar a sus superiores de inmediato. Gracias a su valentía e inteligencia, evitó una guerra nuclear que habría tenido consecuencias catastróficas. Un verdadero héroe anónimo. Su decisión salvó millones de vidas y evitó una tragedia de proporciones inimaginables. Hoy, recordamos a Stanislav Petrov como un símbolo de paz y sensatez en tiempos de extrema tensión. Vámonos al espacio exterior, a ese lugar lleno de estrellas, planetas y pan con vino. Sí, amigos, la primera comida que se disfrutó en la Luna fue pan y vino. Resulta que el astronauta Buzz Aldrin, antes de dar ese pequeño paso para el hombre y ese gran salto para la humanidad, decidió hacer una pequeña comunión lunar. Sacó un pequeño kit con pan y vino y brindó por este momento histórico. Una combinación curiosa para un lugar tan inhóspito como la Luna. Regresemos a la Tierra para conocer a una reina con una obsesión un poco peculiar. Isabel I de Inglaterra, conocida como la Reina Virgen, tenía una debilidad por los cosméticos, a base de plomo. Sí, así como lo oyen, en aquella época se usaba el plomo para blanquear la piel, y la reina lo usaba en grandes cantidades. El resultado, una piel pálida y envenenada. Al parecer, la belleza sí cuesta, y en este caso la salud. ¿Amantes del deporte? Pues prepárense para esta historia que les va a dejar con la boca abierta. En los Juegos Olímpicos de 1904, un atleta llamado Fred Lord decidió que correr una maratón era demasiado cansado, así que se subió a un coche. Sí, amigos, a mitad de la carrera, Lord se cansó.
Se subió al coche de un amigo y se bajó cerca de la meta para cruzarla como si nada. ¡Qué tramposo! Por supuesto lo descubrieron y lo descalificaron. Una medalla de oro bien merecida, por la creatividad. Ahora, adentrémonos en las profundidades del océano para conocer a una criatura fascinante, la medusa Turritopsis dohrnii. ¿Saben qué la hace tan especial? Que es prácticamente inmortal. Sí, así como lo oyen, esta medusa tiene la increíble capacidad de revertir su ciclo de vida cuando está en peligro. Es decir, si se siente amenazada o vieja, simplemente vuelve a ser joven. Es como si nosotros pudiéramos volver a ser bebés cuando quisiéramos. Un sueño hecho realidad para algunos. Hablemos de genios, y en este caso, de uno muy especial, Leonardo da Vinci. Todos conocemos sus obras maestras como la Mona Lisa o la Última Cena, pero lo que pocos saben es que da Vinci era un desastre. Sí, amigos, este genio del Renacimiento era tan distraído que muchas de sus ideas nunca se hicieron realidad. Empezaba un proyecto, se emocionaba con otro y lo dejaba a medias. Imagínense la cantidad de inventos increíbles que se quedaron en bocetos. Aún así, nos dejó un legado impresionante con sus diseños de helicópteros, submarinos y hasta robots. En el siglo XV. Imagínense esto, un día estás en tu casa, en tu ciudad, con tu gente, y al siguiente, desapareces. Eso fue lo que pasó en Armero, Colombia, en 1985. Un volcán llamado Nevado del Ruiz decidió despertar de su siesta, y no de buenas. Provocó una avalancha de lodo y piedras más épica que cualquier película de desastres. Lo peor de todo es que los científicos ya habían avisado del peligro, pero las autoridades no hicieron mucho caso. Más de 23.000 personas perdieron la vida en cuestión de horas. Una tragedia que nos recuerda lo impredecible que puede ser la naturaleza. Hoy en día, Armero es una ciudad fantasma, un recordatorio silencioso del poder devastador de la naturaleza. Es un lugar que nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar a la ciencia y tomar medidas preventivas. ¿Se imaginan a Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, perdiendo una batalla contra conejos? Pues créanlo, porque sucedió. Resulta que Napoleón organizó una cacería de conejos para impresionar a sus generales. Liberaron cientos de conejos, esperando una cacería fácil. Pero los conejos tenían otros planes. En lugar de correr como presas asustadas, los conejos se lanzaron en un ataque masivo hacia Napoleón y sus hombres. ¿La razón? Los conejos eran domésticos, estaban acostumbrados a los humanos y pensaron que les traían comida. Imaginen la escena. Napoleón, el gran conquistador, huyendo de una horda de conejos hambrientos. Una derrota épica que demuestra que, a veces, la realidad supera la ficción. ¿Pensaban que las guerras siempre duraban años? Pues no. La guerra más corta de la historia duró menos que un capítulo de su serie favorita. En 1896, Reino Unido y Zanzíbar se enfrentaron en una batalla épica, que duró exactamente 38 minutos. Todo comenzó por un problema de sucesión al trono de Zanzíbar, que no le gustó nada a los británicos. Así que, ¿qué hicieron? Bombardear el palacio, por supuesto. En menos de una hora, el nuevo sultán se rindió. Una guerra tan rápida que parece un chiste, pero que nos recuerda que la historia está llena de sorpresas. A veces, la línea entre la comedia y la tragedia es muy delgada, ¿no creen? Capítulo 5. En las profundidades del Ártico, vive una criatura que parece sacada de un libro de mitología, el tiburón de Groenlandia. Este tiburón no solo es enorme, sino que también es increíblemente longevo. Algunos ejemplares han vivido más de 500 años. Sí, escucharon bien. Este tiburón podría haber nadado con los piratas, haber visto el descubrimiento de América y seguir vivo hoy. Además de su increíble longevidad, el tiburón de Groenlandia tiene otra característica peculiar. Su carne es tóxica para los humanos. Un animal misterioso, ancestral y un poco peligroso. Sin duda una de las criaturas más fascinantes del planeta. Capítulo 6. Prepárense para una dosis de terror medieval. En la Edad Media la gente creía firmemente en la existencia de zombies. Bueno, no los zombies como los conocemos hoy,
pero sí creían que los muertos podían levantarse de sus tumbas. De hecho, se han encontrado esqueletos en cementerios medievales con piedras en la boca o clavos en el cuerpo. La gente creía que estas medidas extremas evitarían que los muertos regresaran del más allá. ¿Locura colectiva o una pizca de verdad en las leyendas? Nunca lo sabremos con certeza, pero la sola idea nos pone los pelos de punta. Si eres un fanático del fútbol, prepárate para alucinar. En 2016, en Inglaterra, se jugó el partido de fútbol más largo de la historia. ¿Cuánto duró? Nada más y nada menos que 36 horas. Sí, escucharon bien. 36 horas de patadas, goles y cansancio extremo. 2 equipos jugaron sin parar para recaudar fondos para caridad. Al final, se marcaron más de 1000 goles. Una muestra increíble de resistencia física y pasión por el deporte rey. Eso sí que es amor al fútbol. Capítulo 9. El enigma matemático que tardó 300 años en resolverse. Prepárense para una historia de perseverancia y genialidad matemática. El último teorema de Fermat fue un problema matemático que mantuvo a los mejores matemáticos del mundo ocupados durante más de 300 años. Pierre de Fermat, un matemático del siglo XVII, planteó el teorema y afirmó tener la solución, pero nunca la escribió. Durante siglos, los matemáticos se rompieron la cabeza tratando de resolverlo, hasta que en 1994, Andrew Wiles lo logró. Su demostración fue tan compleja que solo un puñado de personas en el mundo la entendieron completamente. Una historia que nos recuerda que la paciencia, la dedicación y un poco de genialidad pueden resolver hasta los problemas más difíciles. Capítulo 10. De papel higiénico a gigante tecnológico. La historia de Samsung. ¿Quién diría que una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo comenzó vendiendo papel higiénico? Pues sí, Samsung, la marca de tus teléfonos, televisores y electrodomésticos, tuvo un comienzo humilde en 1938. En aquel entonces, Samsung se dedicaba a la venta de alimentos y productos básicos, incluyendo papel higiénico y fideos. Con el tiempo, la empresa fue expandiéndose a otros sectores, hasta convertirse en el gigante tecnológico que es hoy. Una historia de éxito empresarial que nos enseña que con trabajo duro, visión y un poco de suerte, todo es posible. Espero que no se les haya derretido el cerebro con tanta información alucinante. La verdad es que este planeta nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Desde ciudades fantasma hasta tiburones milenarios, pasando por lluvias de peces y guerras de conejos, el mundo está lleno de historias increíbles por descubrir. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme sus comentarios con las curiosidades que más les sorprendieron. Nos vemos en el próximo video, mi gente. ¡Cuídense!